Tal y como mencioné en la última parte de mi audio anterior, Moisés, uno de los personajes más famosos de la Biblia por ser el líder que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, le llegó a preguntar a Dios: ¿cuál es tu nombre? Este fascinante relato, donde él se acerca a una zarza envuelta en fuego que sin embargo no llegaba a quemarse ni a consumirse, se encuentra en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Para ser más exactos, la pregunta tal y como está en el texto es: pero si voy ahora a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, y de hecho ellos me dijeran, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Lo que está claro es que Moisés le pregunta a Dios por su nombre. Hay que entender el porqué de esta pregunta. ¿Es lógico que Moisés y el pueblo de Israel, de ascendencia hebrea, cuyo antepasado era Abraham, desconociesen el nombre de Dios? Abraham usó el nombre de Dios ya mucho antes para referirse a él. Lo conocía tal y como está reflejado en los registros del Génesis. Aún así, hay que tener en cuenta que Moisés es posible que tuviera nociones del nombre de Dios, pero no estuviera del todo familiarizado con ese nombre, ni él ni los israelitas que estaban bajo esclavitud en Egipto. De ahí que él expuso ante Dios el posible escenario de que cuando se presentase delante de ellos y les dijese: Dios me ha enviado a ustedes, ellos preguntasen: ¿cuál es su nombre? Pero entonces, como digo, ¿por qué la pregunta? El pueblo de Israel estuvo en Egipto durante 430 años, según Éxodo 12:40. Es bastante probable que esto no signifique que estuvieron 4 siglos bajo esclavitud, que se contase efectivamente el cómputo global desde que Jacob entró con sus hijos para afincarse allí, pero este es otro tema. Entonces, es perfectamente plausible que Israel fuera perdiendo nociones del nombre de Dios, las nociones más elementales acerca de ese nombre durante 430 años, en los que pasaron 3 o 4 generaciones, y más si durante un tiempo de este periodo estuvieron bajo dura esclavitud. Moisés incluso, que nació en el mismo Egipto, fue educado en toda la cultura egipcia, tal y como dice Pablo en Hechos 7:22. Hablando los nuevos cristianos acerca de aquel difícil periodo, él escribió de Moisés que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Es evidente, por tanto, que Moisés estaba completamente familiarizado con toda la esfera teísta que caracterizaba la religión egipcia, donde el número de dioses se contaba por centenares, cada uno con un nombre que lo distinguía de los demás. Y ahí es donde radica el misterio de la pregunta. Por tanto, no solo es que Moisés pudiese tener una noción lejana del nombre de Dios, sino que había nacido, sido criado e instruido en un ambiente donde los dioses tenían un nombre único que les diferenciaba de todos los demás. Entonces, desde su lógica y desde el contexto cultural y religioso donde se encontraba inmerso, es normal que le preguntase a Dios: ¿cuál es tu nombre? Bien, antes de llegar a la mismísima respuesta de Dios tal y como él mismo lo revela en Éxodo 3:14, tengo que decir que llegar a una afirmación o aseveración contundente con respecto a la correcta pronunciación del nombre divino y también a su aparente significado, no lo voy a hacer aquí. En todos los puntos que he tocado, tanto en este campo del que estoy hablando como en la mayor parte de los argumentos de mis anteriores audios, he hecho aseveraciones porque estoy convencido de lo que las Escrituras enseñan. Pero en este punto, insisto, en lo referente tanto a la correcta pronunciación del nombre de Dios como a su significado, no voy a hacer aseveraciones porque el asunto no es tan sencillo como parece. Pero afortunadamente estas dos cuestiones, paradójicamente, no son lo más importante. Y daré razones evidentes, y ahí sí haré aseveraciones, de qué es lo que tenemos que entender a la hora de tener en cuenta el nombre de Dios, es decir, cuál es la verdadera esencia del nombre de Dios y su significado. Seguro que habréis notado que la palabra esencia la pronuncio habitualmente, y es que creo que es importante. La Biblia está llena de símbolos, de rituales, de los relatos de las relaciones que Dios tuvo con los hombres, pero más allá de las formas y de los símbolos, es la esencia o la sustancia de los conceptos lo que tenemos que entender bien. A este concepto se refiere el autor del libro de los Hebreos, en su capítulo 10, en su versículo 1, cuando escribió que la ley, se refería a la ley dada por Moisés, que reglaba toda la conducta moral y de actuación que todo israelita debía cumplir para agradar a Dios, que la ley tenía una sombra de las cosas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas, y que por esto el estricto cumplimiento de la ley y de los sacrificios de animales que se ofrecían continuamente
no perfeccionaban realmente a las personas. Esto lo escribe así porque lo que quería resaltar después, haciendo referencia a esa sustancia, a la perfección, a la realidad y no a la sombra, era que el sacrificio perfecto de Jesús mediante su muerte era ya la sustancia misma del cumplimiento de la ley. Por eso también Pablo, en su carta a los Colosenses, en su capítulo 2, en el verso 16, vuelve a repetir la misma idea cuando dice que las fiestas, o la observancia de lunas nuevas, o la observancia del sábado, eran sombra de las cosas por venir, pero que la realidad pertenecía al Cristo. Y por esta realidad que menciona él aquí, ha de entenderse igualmente la sustancia o la esencia de todos los mandamientos. Pues bien, con respecto al nombre de Dios, su supuesta correcta pronunciación y su significado, también este asunto ha de incluirse en una explicación sin desentenderse del concepto esencia o sustancia, porque es lo verdaderamente importante. ¿Y a dónde debemos recurrir para hallar la esencia del significado del nombre de Dios? A Jesús, evidentemente. Y lo explicaré al final, como el concepto verdaderamente relevante. Porque de nuevo, es Jesús quien dice en Mateo 11:27 que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Por lo tanto, obviar a Jesús en lo que realmente significa el nombre de Dios, lo que él mismo nos dice y que explicaré citando textos, es un error. Esto, como digo, lo explicaré al final como lo verdaderamente reseñable e importante. ¿Quiere decir esto que el nombre de Dios, tal y como él mismo lo reveló y lo que dijo de sí mismo, no tiene importancia? Por supuesto que no estoy diciendo esto. Lo que digo es que las Escrituras no son dos libros independientes, por un lado el Antiguo Testamento y por otro lado el Nuevo. Ambos se complementan, y veremos qué es lo que nos dicen tanto Jesús como sus apóstoles, en las cosas que dijeron y las cosas que escribieron. Ignorar esto, insisto, es un error. Pues bien, volviendo a la respuesta de Dios ante la pregunta de Moisés, ¿cuál es tu nombre? El nombre divino aparece representado por 4 letras, que son 4 consonantes, YHWH. A estas 4 consonantes se le llama el tetragramatón, que significa ni más ni menos 4 letras. Hay un debate inacabable acerca de cómo pronunciaban los hebreos esta palabra. El problema reside en que originalmente el alfabeto hebreo carecía de letras que representasen nuestras vocales, y también los judíos con el tiempo y poco a poco empezaron a sentir un cierto recelo a la hora de pronunciarlo, por considerarlo demasiado sagrado y no ser ningún hombre digno de pronunciarlo. De hecho, ya en el tiempo de Jesús la pronunciación original del nombre de Dios estaba completamente en desuso, y en su lugar empleaban en la mayoría de los casos el término Elohim, que es una de las formas para referirse a Dios y que significa algo así como ser supremo, como todopoderoso. ¿Por qué hicieron esto? Por una cosa que se llama interferencia lingüística. La interferencia lingüística es la influencia que puede tener un idioma nativo sobre otro de procedencia extranjera. Es decir, la intención de los masoretas era establecer una guía o una forma en toda la diáspora o dispersión de los judíos por muchas naciones, unificar el modo en que un judío debía leer el tetragramatón cuando se lo encontrase en la escritura y evitar así que influencias de idiomas de aquellos países extranjeros donde residían hiciera que hubiera una pluralidad de formas. De tal forma que los signos diacríticos, o nikudot, puestos sobre las consonantes del nombre divino, indicaban al lector que la pronunciación del tetragramatón debía ser Elohim. Una forma secundaria de pronunciar el término era Adonai, que hay bastante consenso en que significaba algo así como mi Señor, pero expresado de una manera muy reverencial. De hecho, también este término, Adonai, es evitado pronunciar por algunas personas de raíz judía que profesan el culto a Dios. De tal manera que, vuelvo a decirlo de otra forma, ya mucho tiempo después, a partir del siglo VII aproximadamente ya de nuestra era, y por tanto estoy hablando 700 años después de Jesús, se introdujeron esos signos sobre las consonantes del nombre para proporcionar una idea unificada y universal para judíos e incluso personas que no eran de ascendencia hebrea de qué término debía de pronunciarse a la hora de encontrarse el tetragramatón en el texto sagrado. Aquí quiero hacer un inciso que creo importante. La dificultad sobre lo que se encontraron los traductores judíos a la hora de pasar los libros escritos en hebreo, lo que se conoce como Antiguo Testamento,
al griego fue enorme, ya no solo por la gran dificultad de transmitir los conceptos hebreos heredados a lo largo de tantos siglos, pues hay que recordar que el idioma hebreo y arameo, que también hay partes de las escrituras en arameo, son dos idiomas de los más antiguos, sino también porque se trataba de una transmisión a un idioma moderno, el griego, de una herencia histórica, social y cultural muy unida al concepto de Dios. La tarea fue sencillamente diluviana, por su magnitud y responsabilidad. Incluso para los propios traductores judíos, tuvieron que hacer un ingente esfuerzo por tratar de entender la realidad social de su mismo pueblo de 1500 e incluso 2000 años atrás. Recalco esto porque a veces el aseverar o afirmar cosas de manera fácil o gratuita, como muchas veces parece que se hacen afirmaciones sobre las escrituras y sobre determinadas cosas que los escritores dejaron plasmados, me parece una actitud muy miope. Y este asunto sobre el que estoy hablando, acerca del nombre de Dios tal y como está registrado en todos los libros del Antiguo Testamento, es precisamente una de esas materias que reclama el no ser demasiado rápido en hacer afirmaciones, pues la reducción drástica del uso del tetragramatón en las escrituras griegas, las del tiempo de Jesús, es muy evidente, y deja más preguntas que respuestas, porque no sigue una continuación de la importancia de ese nombre tal y como se da durante todo el registro de las escrituras que fueron escritas en hebreo y arameo. Y hay que atender a este hecho, guste o no guste. Los masoretas, ya que los he mencionado, fueron eruditos judíos que empezaron a usar ese método a partir del siglo VII después del tiempo de Jesús, y por tanto también personas que vivieron 1500, 2000 y hasta 2500 años después de personajes como Abraham, que conocieron y usaron el nombre de Dios. Basta este dato de nuevo para volver a recordar que este enorme lapso de tiempo en un asunto que se ha ido oscureciendo con el paso de los siglos nos debería de hacer ser cautelosos y muy cuidadosos a la hora de afirmar que la pronunciación original es una u otra, como muchas religiones hacen hoy día. En definitiva, y con el transcurso del tiempo tras los masoretas, y todavía ya muy posterior, las dos formas que se usan para pronunciar el nombre de Dios son Yahvé y Jehová. Las traducciones bíblicas de origen católico usan el primero y las traducciones con más arraigo protestante el segundo. Sinceramente creo que tras el análisis de lo accidentado que ha sido este asunto y las incógnitas que surgen desde el mismo principio, ninguna de las dos formas está cerca de la verdad. Esto último que acabo de decir es una opinión estrictamente personal. Pero este marco introductorio que finalizo aquí y que he puesto sobre este asunto deja claro qué accidentado ha sido el asunto del nombre de Dios a lo largo del tiempo y sobre todo las enormes lagunas que hay hoy día debido a ese transcurso histórico que para nada ha sido ni cristalino ni limpio. Lo que efectivamente es muy relevante acerca del tetragramatón es que aparece más de 6000 veces, dependiendo de la traducción, en toda la escritura. Por lo tanto, ¿es importante este dato? Ciertamente lo es, a tenor de la intensidad y el número de veces que aparece. Pero a mi juicio, el significado del nombre divino es más importante que su pronunciación en sí. Aunque aquí, de nuevo, hay controversia en cuanto al verdadero significado. Parece que gira en torno a la palabra ser, de tal forma que hay mucho consenso en que el tetragramatón significa yo soy, o yo soy y hago que llegue a ser. ¿Tiene esto sentido? Por supuesto que lo tiene, teniendo en cuenta que Dios es el creador de la vida. Por lo tanto, Él es en sentido absoluto y por su voluntad y deseo hizo que todas las cosas llegaran a ser, como magnífico arquitecto que es. Por eso en Apocalipsis 4:11 se dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En relación al término yo soy, no hay ningún ser en todo el universo que pueda decir esto en términos absolutos. La esencia del ser y del existir las posee solo Dios, en el sentido de que no depende de nada para existir. Ni aun las cosas que Él ha creado son perpetuas. Todo se muere o se transforma o desaparece. Si una cosa permanece es porque Él hace que permanezca, pero todo lo que no es Él o que está fuera de Él no tiene vida en sí mismo, es dependiente del tiempo y de un ciclo limitado de vida, y por lo tanto se muere. Por tanto,
como añadido, es un ser soberano. El auténtico significado de soberano, como algo supremo e independiente, solo la posee él. Por lo tanto, la expresión que parece hacer alusión a la cualidad de un existir independiente y que él mismo da en Éxodo 3:14 al responder a Moisés, estaría completamente alineada con la posición que solo Dios Todopoderoso ocupa. Con respecto a algunas traducciones que emplean tras lo de yo soy la expresión y hago que llegue a ser, de nuevo cobra mucho significado, pues en aquel contexto en el que Israel se encontraba, bajo una esclavitud muy férrea a manos de una potencia mundial como era Egipto en aquel momento, la liberación, por increíble que pudiese parecer, se iba a efectuar. Es por esto que Dios se revela especialmente como un Dios que hace que llegue a ser, en el sentido de que la salvación inimaginable que le esperaba a Israel iba a realizarse poderosamente. Hay una expresión que se cita muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que también estaría alineado con este significado de yo soy, y esa expresión era a menudo pronunciada en el inicio de una aseveración, en muchas ocasiones por profetas, para dar la garantía de la verdad a lo que se iba a decir. Era una especie de poner a Dios como testigo de la veracidad de la profecía, y la expresión era vive Dios de los ejércitos o vive el Dios de Israel. Un ejemplo de esto está en Primera de Reyes 17:1, cuando el profeta Elías dice vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, salvo por la palabra de mi boca. Como digo, era un poner al mismo Dios como el origen de la profecía y como testigo, pero citando la expresión como un sello de autoridad. Vive Dios, o tan ciertamente como que Dios vive, algo que hace alusión a la mismísima existencia de Dios que todo lo contempla. Él mismo, porque vive en su soberanía, puede presenciar absolutamente todo el existir de todas las personas y todo lo creado bajo él mismo. Esto ha sido un pequeño análisis del nombre de Dios como él mismo lo revela en Éxodo 3:14, su importancia, que se constata en las miles de veces que aparece especialmente en el Antiguo Testamento, el cómo, guste o no, su pronunciación original ha estado sometida a un lapso de tiempo importante que hace complicado llegar a una afirmación fácil en cuanto a cómo pronunciaban o cómo se dirigían a Dios los escritores del tiempo de las escrituras hebreo-arameas, su significado, que ese significado es especialmente trascendente en el contexto histórico y social en el que se realiza de cara a una liberación de Israel de Egipto, y que en cualquier caso cualquier lector sincero de las Escrituras concordará en que hay algunas lagunas que no responden de manera certera a todo lo mencionado, de manera que, aunque creo que los conceptos básicos son tal y como los he mencionado, hay algo como velado en todo este asunto del nombre de Dios, especialmente porque cuando llegan las escrituras griegas, que ya hacen alusión a la venida de Jesús, hay una reducción drástica del empleo del tetragramatón, que acrecientan las preguntas sobre qué significó realmente aquella respuesta de Dios ante Moisés en su primer encuentro. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que el tetragramatón no se empleó en el periodo de los tiempos de Jesús. Para ser sincero, tengo que decir que el mero hecho de que la mayoría diga eso no es garantía en absoluto de un hecho en sí. No en pocas ocasiones y a través de la historia, simples individuos defendieron la verdad en contra de la mayoría o de la verdad oficial. Y hoy día sostengo este concepto a capa y espada con respecto a cualquier cosa. Pero vuelvo a repetir que hay cierto consenso en que en la inmensa mayoría de los escritos griegos hallados en la antigüedad, alrededor de 5.000 no contenían el tetragramatón, y si lo contenían, era en aquellas citas del Antiguo Testamento que los discípulos de Jesús empleaban para enseñar algo. Por ejemplo, Pablo a menudo citaba de las escrituras hebreas para reforzar su enseñanza, por lo que es muy lógico que si citaba cualquier texto del Antiguo Testamento que contuviese el tetragramatón, muy posible por cierto, pues la intensidad con la que aparecía el nombre divino ya hemos visto que era muy evidente, respetase por supuesto el mismo original y emplease el mismo por tanto el nombre. Solo hay una excepción en las escrituras griegas donde la forma abreviada del tetragramatón, que lo tradujeron como ya o como ja, aparece, y esa excepción es en el último libro de la Biblia, la Revelación, comúnmente conocido como Apocalipsis, y donde esa forma, como digo, ja o ya, aparece 5 o 6 veces. Por tanto, resulta sumamente extraño el cambio tan radical en la abundancia del tetragramatón en las escrituras hebreas
y la ausencia, y sin ausencia, a la reducción tan fuerte en su uso que se dio luego en las escrituras griegas. La traducción de los testigos de Jehová, religión conocida por el énfasis que ponen sobre el término con el que traducen el nombre de Dios, inserta definitivamente ese nombre más de 200 veces en las escrituras griegas, sosteniendo que debió de ser eliminado después de los escritos griegos originales por cristianos falsos, o por lo ilógico que resulta que en las escrituras hebreas aparezca miles de veces y luego en las escrituras griegas no aparezca. Para ellos, cada vez que aparece el término Señor, que es Kyrios en griego, debería de usarse el término Jehová. Bueno, eso es una opinión o un juicio de valor, pues la realidad histórica de los miles de manuscritos hallados no contenían el tetragramatón. Y en todo caso, una cosa es el tetragramatón y otra la forma en la que se ha traducido ese nombre como Jehová, que no es exclusivo de los testigos, por cierto, pues la Reina Valera, por ejemplo, una traducción bíblica con mucha tradición y respetada que usan los evangelistas, usa también exactamente el mismo término. Ya mencioné anteriormente que las corrientes católicas traducen el nombre como Yahvé, aunque a veces simplemente lo sustituyen por Señor, y las corrientes protestantes usan Jehová. Vuelvo a decir, en mi opinión, que ninguno de los dos nombres tiene nada que ver con el tetragramatón. Y aquí dirijo a quien me esté escuchando a mi audio anterior titulado Sobre la religión, donde expongo las razones del por qué Dios no es una religión y no está representado en absoluto por ninguna religión, y más si ésta es organizada, sistema propio de todas las religiones cristianas occidentales. Hasta aquí veréis que, vuelvo a insistir, hay diversos conceptos donde hay una pluralidad de opiniones y donde he reflejado un poco, no sé si con mucho o poco éxito, el cuadro general y la incertidumbre que hay en torno a la pronunciación original del tetragramatón. ¿Qué significó? ¿Cuál era el contexto social e histórico cuando Dios se lo revela a Moisés? La especial importancia que ese significado tuvo especialmente en aquel contexto, cómo y por qué se fue degradando y disminuyendo su uso, las dos formas con las que se traduce desde la Edad Media en particular y la evidente reducción o hasta desaparición del nombre en las escrituras griegas. Y a partir de aquí empiezo a explicar conceptos mucho más seguros y afirmaciones más contundentes, porque estoy seguro de que el hecho de entender todo este asunto del nombre de Dios no se enfoca correctamente. Mi pretensión no es que yo tenga la verdad y los demás estén equivocados. Lo que digo es que el hecho de seguir una religión, como de nuevo ya hablé de estas cosas en mi audio anterior, suele tener estos resultados. Hay doctrinas y opiniones, pero no hay conceptos limpios. Lo que voy a explicar a continuación, seguro que cualquier lector sincero de la Biblia que no esté atado a ninguna doctrina ni cuerpo estructural de ninguna religión llegará a la misma conclusión. Precisamente porque, como explicó el escritor de la carta a los Hebreos hace 2000 años, cuando escribió que la Escritura está viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos y es capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón, precisamente por esto, cuando se deja que el texto y el contexto general de toda la Biblia hable por sí misma, las conclusiones son las mismas. Pero uno tiene que desembarazarse de cualquier interpretación doctrinal que se hace en contra de ese contexto. Ya hablé de esto, como digo, en el audio anterior. Entonces, llegados a este punto, aun en el caso de que efectivamente se hubiese insertado legítima y verdaderamente el tetragramatón en las escrituras griegas, habiendo hecho por decirlo así, una restauración sincera, sigue siendo muy evidente para cualquier lector sincero de las escrituras que hay un cambio de intensidad en su uso desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es difícil encontrar un salmo de David, por ejemplo, en el que no encontremos el nombre en sus escritos. Y así como es muy difícil no encontrarlo de manera continua en cualquier libro de los profetas que hablaban en su nombre. Pero si es justo decir esto, será justo también decir que incluso en la traducción de los testigos de Jehová, especialmente celosa en la defensa del nombre, ni en las cartas de Filipenses, en 1 Timoteo, Tito, Filemón y las 3 cartas de Juan, no aparece ni una sola vez. Hay que recordar que el escritor de Filipenses, por ejemplo, fue Pablo, un hebreo de ascendencia hebrea, fariseo en sus inicios y perfectamente conocedor de todas las escrituras hebreas.
Por contra, la introducción a la mayoría de los escritos que él escribió se encabezaban en una total ausencia del tetragramatón. Por ejemplo, en la carta a los romanos, Pablo, esclavo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, separado para las buenas nuevas de Dios. En la primera carta a los Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la segunda a los Corintios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En la carta a los Gálatas, Pablo, apóstol ni de parte de hombres ni mediante ningún hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre, que lo levantó de los muertos. En la carta a los Efesios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En la carta a los Filipenses, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en unión con Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En la primera a los Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo a la congregación de los Tesalonicenses, en unión con Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Todas estas cartas fueron escritas por Pablo, y no añado las otras que siguen en la misma dinámica. La carta a los Hebreos, que hay disensión entre si fue Pablo u otro erudito judío quien la escribió, pero eso es lo de menos, dice: y esta carta es especialmente relevante, pues iba dirigida al pueblo que había usado el nombre tantas veces mucho tiempo atrás. Se encabeza con la siguiente introducción: Dios, que hace mucho habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, nos ha hablado en estos días por medio de un Hijo. ¿Y qué hay de Santiago o Pedro? Dos hombres que tuvieron mucho peso entre los discípulos. Santiago en su carta la introduce así: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pedro en su primera carta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo según la presciencia de Dios el Padre. Y en la segunda escribe: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Puesto esto de manifiesto, el argumento de que a Dios deberíamos dirigirnos por su nombre, un nombre que a mi juicio está mal traducido, bajo el pretexto de que Dios es solo un título, carece absolutamente de fundamento. La palabra Dios aparece en multitud de ocasiones y de ningún modo es incorrecto dirigirse a él así. ¿Puede una religión, sea la que sea, da igual la que sea, anular el modo en el que los mismísimos apóstoles se dirigían a él? Los títulos Dios, Creador, Todopoderoso, Señor, Juez y así por el estilo son ciertamente términos que aplican al único Dios soberano, el único Dios verdadero. Y estos términos no solo para nada son evitados en las Escrituras, sino que son muy recurrentes también. Si el número de veces en el que aparece el tetragramatón en las Escrituras hebreas es muy importante, como creo ciertamente que lo es, ¿qué hay del nombre Jesús en las Escrituras griegas? De nuevo, aun insertando el tetragramatón en aquellas partes donde se cree que se borró, que supera las 200, el término Jesús cuadruplica o hasta quintuplica este número. Y eso sin contar las veces que se dirigieron a Jesús como Señor, Jesucristo o Cristo Jesús. Incluso la expresión Hijo de Dios cobra muchísima más relevancia. ¿Y qué hay del mismísimo Jesús? ¿Cómo se refirió él a Dios? Pues empleando ese término precisamente, e incluso hay un énfasis en las enseñanzas de Jesús de dirigirnos a él como Padre. En la inmensa mayoría de las ilustraciones y oraciones más famosas, si no en todas, el modo que él tuvo de referirse a Dios fue precisamente empleando este término, o de nuevo, Padre. En todas sus ilustraciones. En el archiconocido Padre Nuestro no insertó nunca el tetragramatón. De nuevo, ¿qué autoridad tiene alguien o alguna religión en suplantar este modo de hablar del mismísimo Hijo de Dios y sustituirlo por el que nosotros creamos más conveniente? ¿Es eso respetar la palabra de Dios? ¿Es eso intentar averiguar el porqué de este cambio? ¿Es tratar de entender por qué en una parte fue tan usado y después el mismísimo Jesús o incluso sus discípulos apenas lo usaron, prefiriendo otras formas? En la cultura hebrea, la palabra nombre iba mucho más allá de la pronunciación de un término. De ahí que Salomón, en su libro de Eclesiastés, escribiera: «Mejor es un nombre que el buen aceite». ¿A qué se refería? El nombre que una persona tenía, y sobre todo el nombre que una persona tenía al llegar a su vejez, era su misma persona, sus virtudes, su conducta demostrada a lo largo de su vida.
en cierto aspecto, el legado que dejaba al morir. De nuevo, Salomón, en su famosísimo libro de los Proverbios, escribió en su capítulo 22, «Ha de escogerse un nombre más bien que riquezas abundantes». De nuevo, la explicación a esto es exactamente la misma. El erudito y profesor de hebreo G.T. Manley escribió: «Un estudio de la palabra nombre en el Antiguo Testamento revela cuánto significaba esa palabra en hebreo. El nombre no es una simple etiqueta, sino que era representativo de la personalidad real de aquel a quien pertenecía». El profesor de hebreo D.H. Weir escribe, al escribir sobre los que sostienen que el nombre se conoció realmente por la voz Jehová por vez primera con Moisés y que no se refiere realmente a las 4 letras que lo componen, sino la idea que ésta expresa, dice: «No han estudiado estos versículos a la luz de otros textos. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que la palabra nombre no hace referencia a las 2 sílabas o 4 letras que componen el nombre, sino a la idea que ésta expresa. Cuando leemos Isaías 52:6, «Por esta razón mi pueblo conocerá mi nombre», o Jeremías 16:21, «y tendrás que saber que mi nombre es Jehová», o en los Salmos 9:10, «Los que conocen tu nombre confiarán en ti», vemos enseguida que conocer el nombre de Dios es algo muy diferente a conocer las 4 letras que lo componen. Es conocer por experiencia que Dios es en realidad lo que su nombre expresa que es. Dicho esto, incluso en nuestra cultura, cuando decimos esa familia tiene un buen nombre, nos estamos refiriendo a su prestigio, al buen hacer que ha dejado, a los valores morales que defendió, a su imagen frente a otros. Y de nuevo, cuando nos imaginamos una corte de la Edad Media con todo el séquito de un rey famoso a su alrededor y de repente se grita «En el nombre del rey», no están pensando en Felipe, ni en Carlos, ni Enrique, ni Eduardo, sino en la autoridad, el prestigio y el poder de ese rey, simple y llanamente, su nombre. Por lo tanto, todos los interrogantes que, como hemos visto al principio, se levantan en torno a la pronunciación original del término de las 4 letras, y sobre todo el por qué el tetragrámaton prácticamente pasa desapercibido durante todas las escrituras griegas, quedan disipados cuando nos damos cuenta de la importancia que la escritura inspirada da en cuanto al verdadero significado de la palabra nombre desde el punto de vista de Dios. ¿Y por qué digo que es importante? Porque la Biblia misma pone mucho énfasis en este concepto de nombre. Es muy reiterativa en cuanto a esto, tal y como lo estoy explicando aquí, por la abundancia de textos que hablan de esto. Por ejemplo, la explicación del nombre de Dios que da de sí mismo, en Éxodo 34, 6 y 7, no mucho tiempo después de cómo respondió Moisés en el capítulo 3, es de suma importancia. Ahí él mismo expresa una serie de características de su mismísima personalidad, y que de seguro todo israelita conocía. De hecho, David, quien vivió 5 o 6 siglos después de Moisés, escribió en su Salmo 86, «Pero tú, oh Dios Todopoderoso, eres Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad». Esta serie de atributos, que por supuesto no es una lista cerrada que puedan describir la personalidad de Dios, eran los atributos que definían su nombre y que él mismo quería que sus siervos tuvieran en cuenta, no solo el empleo sordo y fácil de un término. De nuevo, en este libro del Éxodo, en el capítulo 33, el mismo Dios dice respecto a Moisés: «De veras te conozco por nombre». Aquí Dios mismo no estaba pensando en el nombre Moisés, sino que al decir «de veras te conozco por nombre», se estaba refiriendo a que conocía hasta el más mínimo detalle de la personalidad e intimidad de Moisés, hasta sus inicios desde su nacimiento. En una canción hecha por Moisés, la descrita en el capítulo 32 de Deuteronomio, él escribió: «Yo declararé el nombre del Dios Altísimo. Atribuyan ustedes grandeza, sí, a nuestro Dios». Aquí Moisés no estaba pensando en proclamar o dar a conocer el término Yahvé o Jehová. Estaba hablando de proclamar la grandeza de Dios, su mismísimo nombre, habiendo sido testigo del inmenso poder que manifestó en el éxodo de Israel desde Egipto. De hecho, este relato y esta experiencia era mandamiento que se diera testimonio de ella por generación a generación, de padres a hijos y a nietos, proclamando de esta manera el nombre de Dios y dándole la alabanza y gloria que él se merece.
La promesa hecha por el mismísimo Dios en el Salmo 91, que dice «Lo protegeré porque ha llegado a conocer mi nombre», no se refiere al conocimiento del nombre en sí en cuanto a término, sino a una experiencia íntima, una relación personal que hace que el siervo genuino de Dios que le conoce personalmente y por tanto le llama cuando está en dificultades. Es muy habitual en los salmos de David el recurrir a Dios en tiempos de angustia. De nuevo, el exponer una situación difícil ante Dios y llamarle e invocar su nombre no era cuestión de pronunciar un término, sino invocarle mediante oración y ejercer una fe genuina en que Dios podía ponerse en acción, porque conocía su nombre en el sentido del apego a la verdad y a la justicia que Dios siente, a la vez que aborrece la falsedad. Estos atributos, que también conforman el carácter de Dios, están vez tras vez repetidos en todas las Escrituras. Esta idea se habla de ella en el Proverbio de Salomón en 18:10. El nombre de Dios es una torre fuerte, a ella corre el justo y se le da protección. De igual manera, amar el nombre, celebrarlo con melodía, dar gracias a su nombre, recordarlo, temerlo, buscarlo, confiar en él, ensalzarlo y esperar en él, como están escritas todas estas expresiones literalmente que acabo de mencionar en diferentes partes de las Escrituras, con especial énfasis en los Salmos, es hacer todas estas cosas con un conocimiento personal e íntimo de Dios y con Dios, lo que significa conocer su nombre. Explicado esto, los siguientes textos ya deberían de entenderse correctamente. Salmo 9:5. Has reprendido a naciones, has destruido al malo, el nombre de ellos has borrado para siempre. Isaías 56:5. Ciertamente les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre, algo mejor que hijos e hijas. Un nombre hasta tiempo indefinido les daré, uno que no será cortado. Primera de Samuel 17:45. Tú vienes a mí con una espada y lanza y una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre del Dios de los ejércitos. Primera de Samuel 25:9. Entonces llegaron los jóvenes de David y hablaron a Nabal conforme a estas palabras en el nombre de David, y entonces esperaron. Isaías 52:6. Por esta razón mi pueblo conocerá mi nombre, aun por esa razón en aquel día, porque yo soy aquel que está hablando. Mira, soy yo. Salmos 22:22. En verdad declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Todas estas son citas de las Escrituras hebreo-arameas. En las griegas señalo algunos también que van en la misma línea del significado nombre y que va mucho más allá de un término. Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Hechos 4:7, y los pusieron de pie en medio de ellos y empezaron a preguntarles, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Revelación 19:16, y sobre su prenda de vestir, también sobre su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este texto de Revelación aplica a Jesús. Muestra muy claramente, y una vez más, que el término Jesús, aun significando Dios es salvación, no es sólo lo importante. El nombre que dice Revelación que se le da de Rey de Reyes y Señor de Señores implica y reúne muchos significados más que lo hacen completo. Apuntan a la increíble autoridad y poder que Dios le ha dado. El mismo concepto y significado de tener un nombre que aplica sobre el nombre de Dios aplica igualmente sobre Jesús. Cuando en Lucas 9:49 los discípulos de Jesús le dicen, Maestro, vimos a un hombre expulsando demonios por el uso de tu nombre. El tema no era que el mero hecho de pronunciar la palabra Jesús a modo de amuleto diera aquel resultado, sino que cuando se empleaba el nombre de Jesús, se empleaba pensando en la autoridad como Mesías que solo él tenía. Por eso, cuando él mismo dice, cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre la recibirán, no estaba apuntando a que el mero hecho de pronunciar la palabra Jesús ya daba aquel resultado, sino que orar en el nombre de Jesús era ejercer fe y de hecho creer que Él es el medio para llegar a Dios, que es sumo sacerdote y el Hijo de Dios, en una posición de autoridad entre el hombre y el Dios Altísimo, así de sencillo. Exactamente lo mismo aplica en Lucas 10:17, cuando se dice, entonces los 70 volvieron con gozo y dijeron, Señor, hasta los demonios quedan sujetos a nosotros por el uso de tu nombre. Y siempre en esta línea,
cuando en Hechos 4:12 se dice que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos, de nuevo apunta no al término Jesús, sino a lo que su persona y la autoridad que Dios le ha dado significan. Teniendo esto en mente, los textos que encontramos en Hechos 10, cuando se dice que de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que ejerce fe en él consigue perdón de ofensas mediante su nombre, o en Hechos 9, cuando leemos que Ananías, en el relato de la conversión de Pablo, dice a Jesús ya resucitado que Pablo era un hombre que perseguía a todos los que invocaban su nombre, reconocemos el auténtico significado de la palabra nombre cuando aparece en las Escrituras, y que implica mucho más que la mera pronunciación de un término. Y ya para ir acabando, ¿de qué manera Jesús se dirigía a Dios? Es realmente sorprendente que las veces en las que Jesús se dirigió a Dios usando el nombre Yahvé o Jehová son realmente escasas, si es que acaso encontramos alguna. Como he citado anteriormente, incluso en las traducciones que insertan el tetragrámaton en las escrituras griegas, cosa que ya he explicado que es un tema que no está muy justificado, incluso como digo en esas traducciones, se percibe muy claramente ese cambio drástico de la abundancia del nombre divino en las escrituras hebreas con respecto a las griegas. Una de las formas comunes de Jesús de dirigirse a Dios fue, precisamente, usando este título, entre otros términos. En un momento tan crítico como fueron sus últimos momentos de vida, él exclamó en arameo, su lengua natural, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, perfecto conocedor de los textos inspirados desde el principio, recitaba un salmo de David que se encuentra en el capítulo 22. En una conversación que tuvo con una mujer de la parte de Samaria, conversación que por cierto me parece de una profundidad inigualable y que fue el punto de partida del desarrollo de un audio anterior que titulé sobre la religión, él dijo que Dios es un espíritu y que los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. En la ilustración de la viuda y el juez injusto que encontramos en el libro de Lucas y enseñando la importancia de la constancia en la oración y la justicia, él dijo, ¿no hará justicia Dios a sus escogidos? En una de las frecuentes tensiones que sostuvo con los fariseos, él dijo, ¿por qué invalidan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Y en otra ocasión, cuando le quisieron entrampar en sus palabras para poderle juzgar y encontrar un motivo para ir en contra de él, pronunció esas famosas palabras de paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Otro término que él empleó fue Señor, como vemos en Mateo 11:25, donde se refiere a Dios como Señor del cielo y de la tierra. Pero el magnífico cambio que Jesús inserta con sus enseñanzas es cuando empieza a revelar a Dios como Padre. De hecho, esta era la manera favorita de Jesús de dirigirse a Dios. En el famosísimo Padre Nuestro, empieza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Volviendo a esa conversación con la mujer samaritana, y después de decir que Dios es un espíritu, él añade, porque el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Cuando en Mateo dice, no llamen Padre de ustedes a nadie sobre la tierra, él añade, porque uno solo es su Padre, el celestial. Cuando la encuentran a la edad de 12 años hablando con los maestros en el templo, él se dirige a su madre diciendo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Cuando echa a los comerciantes del templo, él dice, dejen de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercaderías. En el capítulo 26 de Mateo se refiere al reino como el reino de mi Padre. Es muy evidente que Jesús inculcaba en la mente de sus oyentes la idea de usar el término Padre como una forma cariñosa, íntima, personal e importante de dirigirse a Dios. Cuando habla de la oración individual, personal, habla de que tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Hasta de una creación inferior al ser humano, como son los animales, él mencionó que ni un solo gorrión cae a tierra sin que su padre lo sepa. Si es así con un simple gorrión, ¿cuánto más significado cobrará este término para un ser humano? El concepto de ver a Dios como un padre se dilucida sutilmente en las escrituras hebreas, pues es escaso el número de veces que aparece así en las escrituras más antiguas. Pero como digo, el giro radical lo da Jesús mismo cuando revela de manera abundante que Dios es Padre sobre todos nosotros.
De hecho, sus apóstoles refuerzan la idea de relación padre-hijo en todos sus escritos y cartas, como podemos leer, por ejemplo, en la primera carta de Juan, cuando él dice: miren qué clase de amor nos ha dado el Padre, de modo que se nos llame hijos de Dios. Y sigue diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo, erudito y maestro que conocía perfectamente el Tetragrámaton y las escrituras hebreas, afirmó en su carta a los romanos: porque todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, éste es hijo de Dios. En Gálatas dice: todos sois hijos de Dios por vuestra fe en Cristo Jesús. De esta forma, Jesús abre con su venida una puerta para ver al Dios Todopoderoso de los relatos de las Escrituras hebreas, a ese Yahvé o Jehová, como encontramos en algunas traducciones de las Escrituras, como un Padre compasivo. No pide que abandonemos el temor reverencial a ese Dios creador que pide obedecer su voz. No solo no lo pide, sino que lo refuerza, pero a la vez abre un modo de cercanía e intimidad con Dios que, mediante él y la fe en su nombre, ahora es alcanzable. Jesús revela de este modo a ese Dios del Antiguo Testamento de una forma mucho más completa. Con su venida, muerte y resurrección, revela mucho mejor y da un concepto mucho más amplio al nombre de Dios. El Tetragrámaton, es decir, el nombre divino tal como Dios mismo lo revela a Moisés, queda mucho más completo y entendido mediante Jesús y sus enseñanzas. Y no solo mediante el conocimiento de sus enseñanzas. Es decir, no es solo algo técnico, sino que porque mediante él podemos adquirir ahora el título de hijos de Dios, estamos mucho más cerca de ese nombre mencionado cerca de 7000 veces en las Escrituras hebreas, mucho más cerca de la esencia y la persona de Dios. Por todo esto, Jesús pudo decir: Padre, les he dado a conocer tu nombre, y he puesto tu nombre de manifiesto a los hombres. De nuevo, Jesús no estaba hablando de la revelación de cómo pronunciar un término o un nombre, tal y como nos llamamos nosotros para diferenciarnos unos a otros. El significado de Jesús en estas frases revela que Él, que es la imagen del Dios invisible, según nos dice Pablo en su carta a los Colosenses, ha abierto un camino que no pudo ser abierto antes de Él en modo alguno. Los profetas del antiguo Israel y la protección y el cuidado de Dios que se refleja en todos los escritos anteriores a la venida de Jesús, muy especialmente en los Salmos, que a menudo son poesías inspiradas, quedan ahora mucho mejor expuestos y cobran una dimensión aún mayor mediante la persona de Jesús. Por tanto, todos esos atributos y virtudes y características de la personalidad de Dios y que conforman su magnífico nombre quedan ahora mucho más cercanos, si cabe, al hombre mediante su fe en Jesús. De tal manera que la razón de ese giro radical del uso del Tetragrámaton que encontramos miles de veces en los escritos más antiguos con respecto a los más modernos, lo que se ha llamado como escrituras griegas, queda ahora explicado. Por deseo de Dios, es decir, porque su voluntad así lo ha dejado expuesto por un análisis sincero de cómo están construidos los libros que conforman la Biblia, toda la atención ahora queda enfocada en la persona de su Hijo. Es muy evidente que los relatos desde Mateo hasta Revelación enfocan toda la atención en la autoridad de Jesús como el intercesor entre Dios y los hombres, como el medio que tiene el hombre para llegar a Dios. Esto no significa en absoluto que la idea de Dios desaparezca. Significa que se entiende el porqué de los arreglos sacerdotales que formaban todo el antiguo Israel y que apuntaban a Jesús. Para Dios, y debido a su justicia y a lo que Él es, a su nombre, el hombre desde Edén no puede tener libre acceso a Él. Era necesario un intercesor para llegar a Él, alguien que limpiase al hombre para poder relacionarse con Él. Pero todos estos arreglos eran símbolos que apuntaban a una realidad que solo Jesús pudo cumplir. Por eso ahora podemos decir que mediante el nombre de Jesús podemos conocer el nombre de Dios de una manera mucho mejor y más plena. Y esto es lo que la voluntad de Dios revela con respecto a la persona de su Hijo. Definitivamente, el uso del nombre de Dios acotándolo a la pronunciación de un término, pensando que por la mera pronunciación o uso continuado de ese nombre signifique algo para Dios, o signifique esto por sí mismo una prueba de aprobación de Dios, está muy lejos de lo que las Escrituras revelan acerca de su nombre. No se trata de un nombre, tal y como lo usamos los seres humanos entre nosotros. Se trata de una vinculación del hombre con Dios por un conocimiento de sus atributos y su carácter, y mediante la fe en el increíble significado de la posición de autoridad que sólo Jesús tiene por deseo expreso de Dios.
No creo que se cometa un error imperdonable el usar el nombre de Dios tal y como está reflejado en algunas traducciones bíblicas, como son las formas Jehová o Yahvé. No creo que sea un error imperdonable. Lo que he querido resaltar aquí es que independientemente de si esas traducciones del Tetragrámaton sean correctas o no lo sean, tal y como presumiblemente se pronunciaba en los tiempos más antiguos, lo que he querido resaltar es que el nuevo contexto que Jesús dio al significado de ese nombre es muy evidente en las escrituras griegas, y que aunque ese nombre por supuesto tiene su importancia y sigue vivo, tuvo vital importancia en el contexto del antiguo Israel, pero ahora, gracias a Jesús, se abre la expectativa de dirigirse a Dios con un Abba Padre, expresión literal usada por Pablo en su libro a los Romanos, en su capítulo 8, una expresión que es la utilizada por un niño pequeño dirigiéndose a su padre. Si alguna vez, en mi experiencia personal, me dirijo a Dios pensando en el Tetragrámaton, uso la expresión tal y como se usa en el último libro, en Revelación, escrita como Ya o Ja, pero desde luego no es lo habitual en mí, sino que sigo el modelo de Jesús y sus apóstoles, dirigiéndome a Él tal y como ellos se dirigieron a Él, y teniendo muy presente todos los atributos y carácter que forman su persona, es decir, su nombre. De tal forma que, gracias a Jesús, delante del hombre queda la increíble expectativa y aspiración de poder ser como ese ángel que iba enfrente de Israel cuando salió de Egipto, cuando no mucho tiempo después de revelar su nombre a Moisés, como ya hemos visto, el mismísimo Dios dijo de ese ángel: «Guárdate delante de él, oye su voz, porque mi nombre está dentro de él». Una vez más, la atención y el foco de la persona genuina que busca y que pertenece a Dios debe permanecer en Jesús, como también he expresado en este audio. Es tan importante su figura que él mismo dijo: «Fuera de mí, ustedes no pueden hacer nada». En cierta ocasión, él le preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy?». Y tras varias respuestas, Jesús mismo celebró con aprobación la de Pedro, quien respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». 2000 años después, esta respuesta parece no ser suficiente para aclarar el eterno debate acerca de la persona de Jesús, acerca de quién es Él. ¿Son Dios y Jesús la misma persona? Admito que la pregunta no tiene una respuesta fácil. Es decir, de una manera neutra sí la tiene, tal y como las escrituras mismas revelan aquellas cosas que mencionan. Para mí, que afirmo, pero de una manera muy humilde, que he leído y releído la Biblia muchas veces, la respuesta me parece muy evidente. El problema surge porque el tema en sí levanta las sensaciones personales religiosas más viscerales, de tal manera que cuando una persona se encuentra con un argumento que le contradice aquello en lo que cree, sus creencias más aferradas, se hace verdaderamente desafiante demostrar la evidencia que le demuestra lo contrario. Por ello, analizaré con el mayor tacto posible en mi próximo audio qué dicen las Escrituras acerca de Jesús, qué dijo él mismo acerca de sí mismo, el desarrollo de una idea que surgió 3 siglos después de los apóstoles y lo más importante de todo, y que me parece un tema crucial y capital. 1. Por un lado, cómo se revela Dios a sí mismo en el libro de Deuteronomio, escrito 15 siglos antes de la venida de Jesús y que está muy relacionado con su nombre, cosa que acabamos de exponer. Y 2. ¿Qué esperaban los judíos según las profecías con la venida de un Mesías? ¿Qué entendían ellos por ese término? Como el mismo Pedro se dirigió a Jesús, y por qué el mismo Jesús aprobó aquella respuesta.